Bueno, vamos a hacer una serie de videos ahora sobre monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a hacerlo en tres partes. O sea, primero vamos a hablar de generalidades, después vamos a hacer otra segunda parte sobre el non-stress test, o sea, la monitorización no estresante. Y finalmente vamos a hacer uno sobre la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal intraparto o la monitorización estresante. Bueno, ustedes tienen que saber de que nosotros los obstetras tenemos grandes dificultades para conocer el estado de salud del feto. El feto, al estar adentro de la madre, es muy poca la información que nosotros tenemos para poder valorar el estado de salud de él. Hasta hace mediados del siglo pasado, los únicos parámetros que nosotros teníamos era si crecía la altura uterina, si se movía el feto y apenas si podíamos ocultar los latidos fetales para saber si estaba vivo o no. Posteriormente, ya les digo que a mediados del siglo pasado, con los trabajos de Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez aquí en Uruguay, se empezó a desarrollar la tecnología de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Y de esa manera pudimos obtener otros parámetros, otras variables de suma importancia para el estado de salud del feto, fundamentalmente durante el trabajo de parto. Posteriormente, el desarrollo de la ecografía también nos brinda nuevos elementos, pero fíjense que la ecografía acá a Uruguay llegó en el año 1970, más o menos 74, por lo cual también es muy cercana en el tiempo. Bueno, con la ecografía y después el desarrollo del ecodoppler tenemos más información aún del estado de salud del feto. Pero el registro de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, creemos nosotros, y el registro electrónico de la frecuencia cardíaca fetal, creemos que es un elemento de suma importancia y que ustedes tienen que conocer. Bueno, este aparato, esta tecnología, lo que pueden ver ustedes que es sumamente sencilla, es un aparato que aquí lo están viendo, ahora lo vamos a ver más de cerca, que nos permite registrar la frecuencia cardíaca fetal. Es totalmente indoloro, se puede hacer en forma ambulatoria y afortunadamente estos aparatitos salen muy baratos, por lo cual en cualquier hospital, cualquier policlínica barrial se puede disponer de uno y de esa manera tener certeza de el funcionamiento y el estado de salud del feto. Inclusive ahora, como se podrán imaginar, se han desarrollado apps y los podemos conectar al celular y de esta manera también tener ese registro e inclusive lo puede hacer la madre en su domicilio y pasarnos por internet, por WhatsApp, por ejemplo, o por vía mail, el registro de la frecuencia cardíaca fetal que está teniendo y tenerlo nosotros prácticamente online. Bueno, esta tecnología ya se está desarrollando, ya supongo que ustedes cuando se reciban ya van a poder disponer de ellas y quiero que sepan que ya en el primer mundo ya tenemos y nosotros aquí ya tenemos alguna paciente que tiene en su celular para poder hacer un registro de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, como les decía, el aparato consta de fundamentalmente dos transductores, aquí ustedes los están viendo, un transductor que lo que va a hacer es registrar las contracciones uterinas y otro transductor que lo que va a hacer es registrar la frecuencia cardíaca fetal. Estos dos transductores se ajustan mediante una cinta elástica, acá tienen las cintas elásticas, y de esa manera nosotros lo que hacemos primero es topografiamos el hombro anterior del feto y de esa manera podemos registrar el lugar de máxima intensidad de los latidos fetales y ahí colocamos este transductor y posteriormente en la parte del fondo uterino colocamos este otro que es el que va a registrar la tensión uterina. Acá tenemos el aparato en sí mismo que consta fundamentalmente de los tres transductores, de los dos transductores que les comenté. El otro es este, que es un pulsador que tiene la madre, que cada vez que el feto se mueve, la paciente acciona este traductor y de esta manera queda registrado en la cinta que hubo un movimiento fetal. Como van a ver después, cuando hay movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal tiene que tener determinadas características para estar seguro de que ese feto esté bien. Aquí tenemos el aparato, tenemos el gel,
que es un gel que utilizamos fundamentalmente para el sonograma, es decir, para ocultar los latidos fetales. No se pone gel en el otro aparato que es el dinamómetro, que es para la tensión uterina. Generalmente tiene 3 ventanas. Una ventana que nos está diciendo la frecuencia cardíaca fetal y la otra ventanita que lo que nos está mostrando es la tensión del dinamómetro, es decir, si aparecen contracciones uterinas o no. Aquí están los 3 lugares donde se conectan. Uno es para los movimientos fetales, otro es para las contracciones uterinas y otro es para la frecuencia cardíaca fetal. Y se va registrando en esta cinta que ven ustedes, que va corriendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Vean, aquí va marcando los movimientos fetales. En la parte de arriba, como vamos a ver ahora, se registra la frecuencia cardíaca fetal, y en la parte de abajo lo que vamos a registrar son las contracciones uterinas. Bueno, este es el papel registro que utilizamos para hacer el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Fundamentalmente vamos a tener 2 sectores, esta parte de acá arriba, que es donde vamos a registrar la frecuencia cardíaca fetal, y esta parte de aquí abajo, que es donde vamos a registrar las contracciones uterinas. En abscisas siempre vamos a tener tiempo, y habitualmente los papeles están rotulados y van corriendo a determinada velocidad. Generalmente nosotros los seteamos a 1 centímetro por minuto, de tal manera que la velocidad que va corriendo el papel es 1 centímetro por minuto. Y este papel está rotulado de esa manera, donde 1 centímetro son 2 cuadraditos. Esos son 2 centímetros. Y cada 3 centímetros hay una línea marcada de color rojo más gruesa. Entonces aquí tenemos el primer minuto, 2 minutos y 3 minutos. De esa manera nosotros sabemos la velocidad que va discurriendo el papel mientras se va haciendo el registro. Y en las ordenadas lo que tenemos es la gradación. En la parte de arriba de la frecuencia cardíaca fetal, vean ustedes que aquí lo que tenemos son 30 latidos por minuto, 60 latidos por minuto, 90, 120, etcétera, etcétera. De tal manera que cada cuadradito lo que marca es una diferencia de 10 latidos por minuto. Vean que esto es, como les decía, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros al registro vamos a ir valorando cuál es la frecuencia cardíaca fetal del feto a través de la extrapolación hacia las ordenadas en la parte de arriba del registro. Por ejemplo, este latido de acá correspondió a una frecuencia cardíaca de prácticamente 160, cerca de 159 latidos por minuto. La parte de abajo, el dinamómetro esta escala, en realidad nos sirve solamente para saber si hay contracciones uterinas o no y la intensidad de las mismas, pero estos valores no importan tanto porque en realidad Caldeiro Barcia los primeros registros lo hacía con un catéter intramniótico, entonces este valor sí era totalmente fidedigno, pero ahora esto no es un catéter intramniótico, vean ustedes que es solamente un dinamómetro que se apoya sobre el fondo uterino y la tensión depende fundamentalmente de la tensión de la banda elástica que le estemos poniendo. Nosotros generalmente colocamos este aparatito, le hacemos la tensión de tal manera que no moleste a la madre, que no le duela, con la banda elástica, y posteriormente seteamos con este aparatito y lo ponemos en 0, y después posteriormente lo que vamos registrando es si hay contracciones uterinas o no. Este es el tono de base que está teniendo este caso clínico, y acá podemos ver alguna contracción uterina que está teniendo en este caso clínico. Otra cosa que es importante que yo quiero que entiendan ya desde este momento es que hay 2 tipos de registros de la frecuencia cardíaca fetal. Uno es lo que se llama el non-stress test, que Caldeiro Barcia lo había definido como cardiotocograma basal,
Fíjense que acá lo que dice fundamentalmente es que es basal y acá dice non-stress. Esto quiere decir que estas pacientes no tienen contracciones uterinas dolorosas de trabajo de parto. Otra cosa es la monitorización, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, o lo que se llama el stress test. Esto es distinto. Estas pacientes sí tienen contracciones uterinas dolorosas de trabajo de parto. Es decir, que cuando la paciente se encuentra en trabajo de parto, nosotros lo que vamos a hacer es una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal intraparto. Otra cosa totalmente distinta es el non-stress test. El non-stress test lo que requiere es que la paciente no se encuentre en trabajo de parto. Vamos acá que les voy a mostrar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Bien aquí, ustedes cuando ven este registro fetal, vienen aquí a la parte de abajo, a esta parte de aquí, y se fijan si hay contracciones uterinas. Vean ustedes que en esta paciente no se registran contracciones uterinas. Entonces este monitoreo es un non-stress test. Aquí, por ejemplo, en este registro que les puse, si vamos a la parte de abajo vemos que hay algunas contracciones uterinas, pero estas contracciones uterinas son de poca intensidad y son muy poco frecuentes. Acuérdense que esto ocurre a 1 centímetro por minuto, es decir que estos son 3 minutos, 4, 5 minutos, o sea que estos son 5 minutos de tiempo, prácticamente estos son 10 minutos, es decir que esta paciente está teniendo una contracción uterina, no sabemos si es dolorosa o no, pero pongámosle que sea dolorosa, una contracción uterina cada 10 minutos. Es decir que esta paciente no se encuentra en trabajo de parto. Si no se encuentra en trabajo de parto, por más que tenga alguna contracción, esto es un non-stress test. Aquí tienen otro caso clínico, vean lo mismo, esta paciente tiene alguna contracción uterina, vean que esta es la línea de base y cómo aumenta en determinado momento, tiene 2 contracciones, pero si vemos lo mismo que decíamos, estos son 3 minutos, ¿verdad? 3, 6, 9, o sea, estos son 10 minutos, o sea, la paciente en 10 minutos tuvo prácticamente una sola contracción uterina, es decir que no está en trabajo de parto. Si la paciente no está en trabajo de parto, esto es un non-stress test. Vean qué diferencia con esto. Esta paciente sí está en trabajo de parto. Vean que tiene 1, 2, 3, prácticamente en 10 minutos la paciente tiene 3 contracciones uterinas, supongamos que sean dolorosas, cada 10 minutos, es decir que se encuentra en un trabajo de parto. Por lo tanto, este registro que estamos haciendo no es un non-stress test, no es non-stress, o sea, no es no estresante, tiene contracciones uterinas de trabajo de parto. Esto es una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal intraparto o un stress test. Y como van a ver ahora en los próximos videos que les voy a mostrar, son totalmente distintas las cosas que vamos a valorar para saber el estado de salud de ese feto. Acá tenemos otro ejemplo de un trabajo de parto. Vean ustedes que la paciente tiene contracciones uterinas, está en prácticamente 10 minutos de registro, o sea que tiene 3 contracciones uterinas dolorosas en 10 minutos, por lo tanto esta paciente se encuentra en trabajo de parto. Como tiene una actividad uterina de trabajo de parto, entonces nosotros decimos que esto no es un non-stress test. Esto lo que es un stress test. Y esos son los 2 tipos de monitorización que vamos a tener en las pacientes. Estos de aquí, que son non-stress test, y estos de aquí, que son monitorizaciones electrónicas de la frecuencia cardíaca fetal intraparto o stress test.